Hoy tenemos la parte número 3 y final de esta serie de Betsabé y David. Entonces, continuemos. Verso 15. Escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea, la orden de este perverso David, porque no le podemos decir de otra manera, era mandarlo directo a la muerte, porque él ya no lo había logrado, no se había podido beneficiar de sus artimañas. Entonces lo iban a poner donde seguramente iba a morir, lo iban a dejar solo y entonces él iba a tapar su pecado. Entonces así fue cuando Joab estaba en la plena guerra. Puso a Urías en el lugar donde estaban los hombres más valientes, porque no todos se atrevían a estar ahí, porque era un honor estar ahí enfrente del pueblo, y ahí es donde se fue este Urías. Entonces salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab y cayeron del ejército de David y murió también Urías. Entonces ya también este Joab pues se había convertido en un cómplice, ¿no? Entonces envió Joab en este reporte de guerra decirle al rey pues lo que había pasado, ¿no? Cuando había un error en la guerra, los generales, los capitanes también, ellos eran acusados, llevados a juicio, porque a veces hacían estrategias que ya eran ilógicas, ¿no? Entonces ese parte de guerra era redactado, mandado al rey, y el rey lo analizaba y mandaba sus indicaciones. Entonces le dijo: ¿sabes qué? Dile que perdimos esta parte del ejército. Cuando te diga que por qué se acercaron tanto a la batalla, porque la intención era matar a Urías, el rey se va a enojar. Entonces tú dile que también murió Urías, que era lo que él quería. Entonces vean, o sea, cómo los hombres para David no importaban con tal de tapar su pecado. Y así es el pecado, o sea, así es cuando nosotros estamos encubriendo algo, tapando algo, vamos afectando a más gente que va sabiendo lo que nosotros queremos hacer, pero que Dios no está agradándose de eso. Eso fue lo que le pasó a David. Entonces llegó el mensajero a David con todo el reporte de lo que había pasado en la guerra. Y qué triste es que David se le ve un corazón tan frío cuando le dice: no, pues se murió Urías. No le importó que habían muerto otros hombres, no le importó que había fracasado en cierta manera Israel. Lo que él importó es que ya se sentía mejor. Entonces le dice aquí: no tengas pesar de esto, porque así es la espada. O sea, se mueren unos ahorita, se mueren otros a otro, y pues ataquen la ciudad hasta que se rinda. O sea, tú aliéntale. Pero él, o sea, el interior de esta persona sangre fría, que pensaba que nadie sabía, que él creía que nadie era testigo de sus aberraciones. Por eso es muy importante que tú, yo, los que están viendo este video, si hay algo oculto en nosotros, no busques que se haga más grande. O sea, no hay que magnificar en nuestra vida aquel error, aquella falta, contaminando a otros o perjudicando a otros. Es mejor: ¿sabes qué, Señor? Perdóname, ya la regué, o sea, ya me equivoqué, ya fallé, ya hice lo que no tenía que hacer. Entonces mejor ahí detente para que el mal también se detenga. Entonces, oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, entonces hizo duelo por su marido. O sea, también otra que vivía en apariencias, se murió, pues estoy triste, estoy sufriendo. O sea, no quiere decir que no sentía nada, pero pues también era una mujer que había hecho las cosas de una manera pues terrible. O sea, entonces esa apariencia de piedad, que es algo que le molesta tanto a Dios y que a veces nosotros vivimos. Entonces, pues así somos los seres humanos, ¿no? Entonces, y pasó el luto, dice David, y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. O sea, no pasó nada, y dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Verso 27, subráyalo. Está bien, para ellos no pasó nada, ya se murió el problema. Los únicos que saben quizás es mi general, mi gente de confianza. También la mujer de Urías, Betsabé, ya es mi mujer, está embarazada, va a tener un hijo. Ahí quedó. Pero cierra este verso diciendo: fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Cuánto tiempo hace que tú y yo no nos preocupamos porque si lo que yo estoy haciendo le es agradable a Dios o no?
Porque a veces se nos olvida esa parte. Queremos que se agrade el pastor, que se agrade el líder, que se agrade la congregación, que se agrade mi familia, agradarme yo mismo en lo que hago, sentirme bien, ¿no? Autoevaluarme y automotivarme y todo eso. Pero Dios, ¿qué dice el Señor? Por eso la importancia de ir a las Escrituras. En cuanto pasó el duelo, entonces, pues ya no pasó nada para ellos. Pero entonces Dios levanta a Natán. Dice el capítulo 12, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. O sea, el profeta tiene esta revelación de este terrible acto y no es cosa fácil ir a hablarle al rey y decirle lo que está pasando, decirle que Dios ya le mostró. Y Natán usa una sabiduría para ilustrarle el pecado, para que el rey no se vaya a enojar con él, no lo vaya a mandar matar, sino que llevarlo a una reflexión donde el mismo rey va a dar un veredicto y él mismo va a saber que ese veredicto es el que él se merece. O sea, está emocionante, está impactante. Porque Natán, aparte de tener el Espíritu de Dios para profetizar, o sea, tener la revelación, tiene la sabiduría para ministrar esa palabra, porque a veces tenemos revelación, pero no tenemos sabiduría. Ahí andamos diciéndole enfrente de la gente, no, Dios me mostró que tú. Ahí andamos de imprudentes, o andamos con el látigo así, no, Dios dijo que tú, cuando no es así. Hay que pedirle sabiduría a Dios, no solo para profetizar, sino cómo voy a ministrar la profecía. Entonces, hizo una ilustración donde lo iba a dejar sin salida, lo iba a desarmar, pues, ¿no? Qué bonito es cuando los dones y los ministerios los sabemos trabajar en nuestra vida. Entonces, porque a veces pensamos que ya, porque Dios me revela, Dios me da sueños, Dios me muestra cosas, y a mi líder no, yo ya soy más que él. Error, porque Dios le da la autoridad a los líderes, a la gente, al pueblo, pero la revelación se la da al que él quiere, pero la revelación no le quita la autoridad al líder. O sea, si tú eres un profeta, si tú tienes sueños, si tú tienes revelación, fuerte sentir, lo que sea, pero tú le quitas la vestidura a tu pastor, de pastor en autoridad sobre ti, entonces Dios te quita el don a ti, entonces ya no fuiste nada. Entonces hay que tener cuidado, porque la revelación no le va a quitar la investidura a tu líder. Entonces el pastor también a veces se siente menos abrumado porque un miembro de su iglesia tiene revelación, tiene profecía y lo calla. No, tú no tienes que tener todo eso. Lo que tú tienes es una autoridad como líder de Dios, como representante de Dios. Entonces trucha con eso, porque a veces no interpretamos la Biblia de una manera correcta. ¿Y qué hace el pastor? Pues calla al profeta, calla al soñador. ¿Sí me explico? Prefiere que se vaya a otro lugar por no tener el nivel de conocimiento y sabiduría. Entonces este hombre le hace una analogía entre un rico y un pobre, ¿no? Que obviamente el rico era David, pues era el rey, y el pobre era Urías, ¿no? Entonces la avaricia y la envidia, tienen que salir de nosotros. Tiene que ser eliminada de nosotros, extirparla como un cáncer terrible que hay. Y era lo que tenía David, o sea, fue envidioso, fue avaro, fue todo lo que ustedes quieran. Entonces gracias le damos a Dios porque Él pone los medios para sacar a la luz nuestro pecado. A nadie le gusta que lo descubran, a nadie le gusta que lo tuerzan, pero Dios lo hace por amor, porque si no nosotros no lo hiciéramos. Entonces el rico tenía muchas ovejas, o sea, muchas mujeres, muchísimas, pero el pobre solo tenía una. O sea, entonces Natán lo está llevando para que veas lo que hiciste, ¿no? Dice, vino uno del camino al hombre rico y quiso tomar, no quiso de sus muchas que tenía para darle, sino que fue y le quitó al pobre la que tenía para darle. Entonces, o sea, se entiende, a veces nosotros tenemos que cuidar que lo que tenemos es muy valioso, es lo más valioso que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra fe. Hay que cuidar todo eso, hay que cuidarlo. Pero a veces tristemente, en este caso el rey David, el jefe, él se porta peor que un hombre que no tiene muchas cosas. Y a veces los matrimonios del mundo, los que no tienen a Cristo, tienen un mejor nivel de vida que los que sí. No maltratan a las mujeres atienden bien a sus hombres, son felices, jijiji, jajaja. No, y a veces los cristianos no pueden ser felices, o sea, no pueden echar a andar una relación, no pueden vivir plenos, siendo que tienen a Dios. Y a veces nuestros vecinos los vemos felices y nosotros peleando, gritando, agrediéndonos. Y a veces los matrimonios que no tienen a Dios son un ejemplo. Tristemente lo digo, ¿no? Entonces eso le pasó a David cuando él tenía que ser el top, él tenía que ser el ejemplo para todo el pueblo, pues era peor. Entonces se encendió el furor de David en gran manera
cuando le contaron esa historia y dijo, el hombre que hizo eso es digno de muerte. O sea, el rey no soportó esta historia. Dijo, qué tiranía, o sea, es una atrocidad, se aprovecharon lo que hicieron. La sentencia del rey dijo, este hombre debe de morir. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos juicios así sobre la gente? Y mira, hizo esto, que se muera, quítenlo. Pero tú eres peor, tú haces cosas peores. Y tristemente vemos que esos hermanos que a veces son bien, hacen juicios así, bien jueces de hierro, bien fiscales de acero, contra la gente, contra los hermanos, son a los que peor les van. Sus hijos hacen peores cosas, sus matrimonios hacen peores cosas, ellos en lo interno son peores. Entonces, como tienen esa parte adentro que los acusa, entonces ellos acusan a todos. Es como el infiel, el hombre que quiere ser infiel, piensa que su esposa también quiere ser infiel. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces dice, y debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, qué fácil fue hacer una sentencia para David cuando él mismo tenía la culpa de lo que había hecho, siendo que él se enojó cuando le hicieron una analogía con animalitos, o sea, pero él lo había hecho con personas, él lo había hecho con seres humanos. Entonces dijo Natán a David, cuando vio que él ya había reflexionado acerca del problema, le dijo, tú eres aquel hombre. ¿Se imaginan? O sea, qué terrible cosa, tan difícil decirle al rey, tú eres. Como cuando alguien sueña algo del pastor o de su líder, no es fácil decirle, porque regularmente vamos a tener una negativa, regularmente nos van a ver menos, ay, ¿tú qué? Entonces el pueblo a veces se limita porque decirle algo al líder, al jefe, al pastor, al que sea, no es fácil para el pueblo, porque hay mucha insensibilidad en nosotros de esto. Entonces dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo le dije, ya se te olvidó de dónde te saqué, ya se te olvidó que eres algo por mí, ya se te olvidó quién te ayudó. Y te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habré añadido mucho más. Pero por pecador no te puedo dar más, es más, te voy a quitar. Entonces Dios no se va a limitar con nosotros, Él nos va a dar. Si lo honramos, si lo alabamos, si lo glorificamos, Él no se va a limitar. El problema es cuando nosotros despreciamos, deshonramos lo que Él ha hecho a nosotros. Entonces le dice el Señor, te di todo, ¿qué te hacía falta? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo delante del rey? No le diste valor a mi palabra, no le diste valor a lo que yo te dije. El rey debía de tener una palabra impresa a su lado para instruir al pueblo, para instruirse él mismo. Y no lo hizo. Entonces Urías lo mataste a espada, tomaste a su mujer y dice, y hiciste todas estas aberraciones, usaste al enemigo para matar a tu pueblo. O sea, imagínense, hermanos, Dios le revela todo lo que hizo, o sea, se lo expuso, se lo sacó ahí a la luz. Qué cosa tan terrible, porque en lugar de que nosotros tengamos la gloria de arrepentirnos, entonces Dios nos tiene que exponer. Le recuerda a Dios cuando a nosotros, o sea, cuando Adán se esconde pues de Dios. Así estaba David. Y aceptar la reprensión de la palabra no es fácil. Cuando un miembro se lo da un pastor o cuando un hijo se lo da un padre. Pero llega el momento en el que nos la va a dar Dios, ni modo. O sea, Él nos ama y el amor así es una reprensión. Por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada. Eso sembraste, eso vas a cosechar. Hiciste juicio, pues juicio te va a llegar a ti. Criticaste a la gente, te van a criticar a ti. Chismeaste, te van a chismear. Porque es lo que siembras. Entonces dice, tu casa va a pagar con muerte. Así le está diciendo. Tu casa va a pagar con muerte. Eso es lo que le está diciendo. Va a pagar con muerte. La espada, porque menospreciaste a Dios. Qué triste es esto, hermano. O sea, estamos leyendo una historia tan terrible de David. Así ha dicho Jehová aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Vean, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Tú lo hiciste en secreto, y yo lo voy a hacer en público. Y más adelante vemos toda la tristeza que le trajeron los hijos de David. Toda la aberración que vivió. A David se le hacía fácil hablar de reino, hablar de peleas, hablar de luchas, pero hablar de su familia no se le hacía fácil, porque su familia era terrible.
Y a veces así hay hermanos, hay cristianos que su familia vive de una manera terrible. Y eso resta bendición. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová remitió tu pecado, no morirás. O sea, te va a ir peor de que te mueras. Peor, porque se va a morir el hijo que nació, porque es del pecado. O sea, entonces, qué cosa, o sea, qué cosa que el fruto de ese amor, iba a terminar tan mal, porque, bueno, de ese amor no, sino de esa relación tan terrible que David nunca debió haber tenido, pero hasta nuestros errores, o sea, eso a mí me impacta, cómo el amor de Dios saca algo precioso de lo vil, pero a las consecuencias ahí van a estar. Ahí van a estar. Entonces Natán se fue a su casa y Jehová hirió al niño gravemente, porque el juicio estaba decretado. Entonces David, ¿qué hizo? Pues rogó a Dios por el niño, ayunó, pasó la noche en la tierra, no comió, pataleó, hizo todo. Y los ancianos fueron a motivarlo, a ayudarlo, pero no, David quería pedirle a Dios que le diera al niño, que lo ayudara, que lo perdonara, pero el Señor dijo que no. Entonces, todos sus siervos estaban, ay, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando muere el niño, vean, esto es bien importante, porque David, mientras estaba respirando el niño, él hacía todo por salvar la vida del niño, pidiéndole a Dios, porque estaba vivo. Si estaba vivo, podía hacerlo. Entonces, dijeron, los siervos de David, ya se murió el niño. Si estaba tirado en el suelo cuando estaba vivo, ¿qué va a pasar ahora que estaba muerto? Entonces fue y le dijeron, pues murió el niño. ¿Y saben qué hizo David? Se levantó, se bañó, se limpió y se fue a comer. Entonces todos se quedaron sorprendidos, ¿no? Pero vemos en David un hombre que conoce a Dios, que conoce la palabra. Por eso el castigo fue muy severo, por el conocimiento. Entonces dijo David, viviendo aún el niño, pues yo ayunaba y oraba diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y viva el niño. Pero pues ya que se murió, pues ya para qué, ya para qué. Entonces aquí es algo que tenemos que entender y que a veces alguien tiene creencias. Por ejemplo, se muere una persona y le hacen un novenario, no sé cómo se llama, cuando rezan por él, oran por él. Eso ya no tiene nada que ver. Ya no es bíblico. O sea, no debes de orar por un muerto. Ya no debes hacer nada por un muerto. Ya murió. Las cosas se pueden hacer por los vivos. Mientras esté vivo, aunque esté en coma, esté entubado, haz lo que sea. Ayuna, patalea, pídele a Dios que todo el mundo ore por él, pero ya muerto ya no. Ya no. Entonces es una creencia que muchos practican, pero está mal, es antibíblica. Eso no lo dice Dios, a Dios no le agrada. Y alguien puede decir, no, pero no es malo porque lo hacemos de buen corazón. No, no se trata de tu buen corazón, se trata de lo correcto. En cuanto una persona muere, se acabó el corrido. Si fue mala, ni modo, Dios se lo va a enjuiciar. Si fue bueno, Dios se va a encargar de él. Tú ya no puedes hacer nada. Entonces eso es una enseñanza para que la sepas. David, en cuanto murió el niño, se levantó y siguió con su vida, porque ya no podía hacer nada. Entonces dijo, yo voy a ir a él, mas él no va a venir a mí. O sea, ¿de qué está hablando David? Está diciendo, pues así como él se murió, yo también me voy a morir, yo voy para allá. No es que vamos a estar juntos ni nada de eso, sino que es el final del niño, pues va a ser mi final tarde que temprano. Entonces cierro esta serie de Betsabé y de David con este verso 24 que dice, y consoló David a Betsabé su mujer. Llegándose a ella, durmió con ella y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová. Entonces hoy cerramos esta serie, pero con el inicio ya de la vida de Salomón, que este Salomón ya lo conocemos, va a ser el rey, el que sigue después de David. Y vemos cómo Dios, aún nuestras faltas, aún nuestros errores, cuando nos arrepentimos, Él hace cosas buenas, Él las canaliza bien, pero con todas las consecuencias, ¿no? Entonces aquí aparece por primera vez el nombre de Salomón, que es el sucesor de David, que es escritor de Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y que por ahí vamos más adelante, si Dios no lo permite, hablar de ellos, y ya estamos hablando del siglo X antes de Cristo. Espero que esta serie sea de mucha bendición para tu vida, que te haga reflexionar que el hombre sin Dios está sujeto a cosas terribles. Si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, si nos soltamos de su mano, van a llegar a nuestra vida cosas que no las podemos imaginar que somos capaces de hacer. Entonces yo te motivo a que tú sirvas a Dios, a que le creas a Dios, a que te guardes para Dios siempre, que le seas fiel y que no se te olvide
que lo que tú hagas no solamente te tiene que agradar a ti, ni a los que están en tu entorno, le tiene que agradar a Dios. Si le agrada a Dios, ya ganaste, aunque no le agradara a nadie. Ánimo y bendiciones.